Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Ortiz, soy estudiante del octavo semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En este momento me encuentro cursando Lectores Competentes. Es una materia que está dirigida en este momento por nuestra tutora Paola Pacanchiqui. Esta actividad la hago con el fin de presentar lo siguiente. Es con referencia a 3 lecturas que nos correspondieron. La primera lectura nos dice cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 lecturas. La primera lectura fue de la autora Louise Rosenbach, quien nos habla de la literatura como exploración. En este momento fue una autora estadounidense. Ella estuvo en el campo de estudiantes, en el aula de clase. Ella nos transmite toda su experiencia. Esta lectura inicia con unas preguntas muy interesantes de las cuales me llamaron la atención. La primera es: ¿por qué la reacción de un estudiante al leer una lectura fue más diferente que la de otro? En este momento sabemos que cada estudiante tiene un pensamiento diferente, una reacción diferente, una emoción diferente. Entonces, nos tenemos que situar en el campo de vivencia del estudiante, cómo es su entorno familiar, ¿sí? Por otra parte, ¿qué sucede cuando un profesor coloca un libro para leer? En este caso, por ejemplo, tenemos el texto de Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Qué sucede con este texto? Algunos alumnos lo pueden tomar con el género dramático, otros con el romanticismo, y ahí comienzan a fluir diferentes ideas, a explotar. Cada uno dice: no, yo me identifico con el personaje, yo daría el amor por mi pareja. El otro decía: ay no, ahí hubo como cierto drama que no, porque concluyó todo en muerte, porque tuvo que morir Julieta. Entonces hay diferentes controversias entre los alumnos. Por otra parte, dice, ¿por qué me llama la atención algunas frases del libro? ¿Sí? Entonces, algunos dicen, me llamó la atención en el texto tal, y los subraya, dicen, no, a mí me llamó la atención porque me identifica cómo me estoy sintiendo en este momento. Estoy triste, estoy alegre, ¿qué le estoy transmitiendo? ¿Sí? Entonces, cuando ellos leen, ellos se identifican con el texto, se introducen dentro de esa literatura, ¿sí? A algunos les llega, a otros no les llega porque no les gusta leer. Por otra parte dice, ¿por qué malinterpreto o ignoro ciertos elementos? Ahí volvemos a enfocar la literatura como exploración. ¿Cómo la exploramos? La exploramos en la memoria y en el sentir y vivencia del alumno. Eso es lo que tal vez la escritora, ella nos quiere decir eso, ¿sí? Ella fue primero profesora, ante todo fue profesora, y tuvo esa experiencia. Entonces, ¿ella qué hizo tal vez cuando escribió? Ella exploró el pensamiento del alumno al leer un escrito, o al colocar de tarea, bueno, chicos, chicas, vamos a leer este bimestre tal libro. Entonces, algunos dicen, ay no, pero ese libro, ¿cuántas páginas tiene? ¿Qué hago? ¿Será que tiene análisis o será que busco en internet? Entonces es como ella quiere explorar ese mundo del alumno, enfocarse a que todos lean, a que todos sientan. Por otra parte, me llamó la atención y es: la lectura es parte del lector, es un proceso en extremo complejo, ¿sí? Porque es parte del lector y es un proceso demasiado complejo, porque todas las personas no analizan igual, no sienten. Por otra parte, dice, las experiencias literarias anteriores forman parte importante de este bagaje que es el lector, lo que experimenta, ¿sí? ¿Qué experimenta el lector cuando lee? Cuando le emociona, cuando viaja con el autor del libro. Él puede viajar a todos lados, irse hasta Inglaterra, París, viajar, conocer lugares que nunca ha conocido, ¿sí? Ahí es cuando se transforma. Por ejemplo, hay una serie que llama el número 4, ¿sí? A los chicos les encanta, ¿sí? ¿Por qué?
y uno lo coloca a leer en el aula y el alumno que se transforma porque dice, ¿será que soy un ser de otro lado exterior? ¿Será que puedo viajar? ¿Será que puedo hacer? Entonces es cuando a él, adolescente, que está entre 12, 13, 14, 15 años, quiere vivir ese mundo. O por ejemplo, algo que le llama la atención y es ahorita, por ejemplo, de una autora en este mundo se me viene al instante, que es como Vampire, de una autora. Entonces a ellos les llama la atención como el misterio, ¿sí? Lo que hay ahí, lo que encuentran. Algunos alumnos en este papel que estoy desempeñando acá, que soy la bibliotecaria en este momento, en que estoy rodeada de libros por todos lados, me dicen, María Cecilia, ¿y qué me aconsejas para leer? ¿Qué hago yo? Yo me ubico con la edad de un estudiante de primaria, que es una chica que viene y les paso una serie de libros a la ventanilla. Y en este, por ejemplo, dice, mamá se ha marchado, ¿sí? Entonces, ¿qué? Se enfoca la mamá, pero en la vivencia de la mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tomará esta niña? Ella tiene que aprender también a vivir en la realidad. Hay una parte que dice por qué se identifican las tres lecturas. Es muy fácil, porque se identifican. Las tres lecturas tratan de la lectura, el texto, el contexto y lo que quiere, cómo quiere transmitir el autor al lector, ¿sí? ¿Qué quiere transmitir? Y yo me preguntaba, es muy fácil definirla porque todos los autores queremos que los lectores lean, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos en las tres lecturas, la literatura como explosión, el lector modelo, y sobre la lectura, ¿qué nos permite hacer? Es a partir de la experiencia vivida del lector, cómo se enfocan ellos cuando leen un libro que les interese. Por otra parte dice, experimentan necesidades, emociones, conceptos, algunas circunstancias y relaciones. Sí hay emoción, porque si ellos al terminar de leer un libro les gustó, comienzan a divulgarlo, ¿sí? A promocionar no solamente el libro, sino tal vez el autor que escribió ese libro, ¿sí? Entonces ahí es cuando comienza la promoción de la lectura. Entonces, la escritora Louise Rosenblatt, ella quiere que, ella dejó plasmada unas ideas muy importantes, y es cómo llegar a un alumno, ¿sí? Es difícil llegar al alumno y enfocarse en ese mundo. Vivimos en una época en que ya el alumno ya no quiere leer, él está enfocado más en los sistemas, ¿sí? En encontrar una información fácil, ¿sí? En encontrar el análisis, pero no leer, ¿sí? Pero entonces hay que promocionar esa parte. Pero también para leer, ella dice, hay que tener disposición emocional. Entonces ahí es cuando entramos a jugar con la edad del adolescente o del niño. No podemos decirle a un niño de preescolar que nos lea, por ejemplo, William Shakespeare, no. A él le gusta la historia Copo de Nieve porque se enfoca en ese mundo, ¿sí? En sus imágenes, en todo lo que muestra, ¿sí? Y ya estamos jugando con la imaginación del niño. Eso es en cuanto a la primera lectura. La segunda lectura es de Umberto Eco. Es un escritor y filósofo italiano, experto en semiótica. Entonces, en la mayoría de textos, lo que nos habla él es que está enfocado toda la información. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de información, ¿sí? Que va plasmado en ese conjunto de información. Lo que él quiere decir es que es un mensaje. ¿Y a quién vamos a emitir ese mensaje? Al lector, ¿sí? Es un lenguaje, y que el lenguaje tiene un código universal. ¿Qué es ese código universal? Y todos lo tenemos, el idioma, ¿sí? Es el código universal. A través del idioma, ¿qué podemos hacer? Podemos captar al lector, podemos transmitirle. ¿Y dónde está ese lenguaje? ¿Dónde está ese texto? El texto está en la novela, en la poesía, en un informe de investigación,
lo podemos encontrar en diferentes lados, pero ¿qué es lo que quiere decir a él? Hay una parte que dice, un texto postula a su destinatario como condición indispensable, no solo para su propia capacidad comunicativa. Entonces, ¿cómo lo postulo yo? Llamando la atención, ¿sí? Si yo le digo, bueno, vamos a leer otra parte que es cuentos de terror de mi tío. Entonces, claro, ellas se interesan por las figuras, los cuentos de terror, como lo podemos ver en este de Cheers Priestley, que nos muestra, entonces ellas se emocionan cuando ven el libro. Por otra parte,